Uso de software de simulación de circuitos eléctricos en corriente continua. Mi nombre es David Noble y voy a presentarle el infovideo de esta práctica. Ya. Medición del voltaje. ¿Cuál es la forma correcta de medir un voltaje? El voltaje se mide en paralelo con el componente circuito. Se utiliza un voltímetro o multímetro en modo voltaje. Ya. El voltímetro tiene alta y baja resistencia, por lo que no altera el circuito. Aquí podemos observar una imagen. Ya. También tenemos la medición de corriente. ¿Cuál es la forma correcta para medir voltaje? La corriente se mide en serie en el circuito. Se utiliza un amperímetro o un multímetro en modo corriente. El amperímetro tiene baja resistencia interna que no modifica la corriente. ¿No? El error al medir el voltaje en serie. ¿Qué sucede si se mide el voltaje en serie? El voltímetro no debe colocarse en serie, ya que la alta resistencia interna, si se conecta en serie, interrumpe y reduce drásticamente la corriente, impidiendo el funcionamiento normal del circuito. Las consecuencias del circuito deja de funcionar o marca un valor incorrecto. Error al medir la corriente en paralelo. ¿Qué sucede si se mide la corriente en paralelo? El perímetro no debe conectarse en paralelo, ya que tiene una baja resistencia interna. Al hacerlo, produce un cortocircuito y puede dañar el instrumento o el circuito. Consecuencia de riesgo de daño grave en multímetro o componentes. Medición de resistencia o ohmmetro. ¿Cómo medir una resistencia? Se usa el ohmmetro en función de la resistencia del multímetro, desconectar del circuito la resistencia para medir y colocar los puntos de multímetro en el extremo del componente no se puede medir con corriente aplicada. Ya. Recomendaciones. Verificar que el multímetro esté en escala correcta. Nunca midas corriente en paralelo. Nunca midas voltaje en serie. Desenergiza el circuito antes de medir resistencia. Comprueba los cables antes de cada medición con la continuidad. Ya. Conclusiones. Cada magnitud eléctrica, voltaje, corriente y resistencia requieren una específica de conexión. Conectarlas correctamente evitaría daños y asegurar mediciones precisas. Práctica de conexiones correctas es esencial en el trabajo en circuitos eléctricos. Muchas gracias, ingeniero.